Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro tercer encuentro en el marco de la celebración del mes de la Biblia en la Arquidiócesis Primada de México, la escucha de Dios como experiencia de vida del discípulo misionero. Como recordarán, venimos reflexionando sobre la importancia capital de la escucha de Dios en la vida del discípulo misionero, de acuerdo con las líneas teológicas y espirituales que la Sagrada Escritura nos revela. En esta ocasión nos acompaña el maestro Alejandro Palacios Torres, quien nos guiará en la fascinante experiencia del encuentro con Dios a través de la vivencia de los profetas bíblicos. Pero antes los invito a disponer nuestro corazón escuchando un hermoso canto en la voz de Salomé Arrizibita. El canto se llama Tu voz. Por favor, ustedes me dicen si se escucha adecuadamente el video, ¿eh? Desde el fondo del silencio tú me amas y te adentras poco a poco como el agua, empapándome la vida, sumergiéndote en mi alma, habitando mis rincones, mis entrañas. Es tu voz, ese silencio que me llama. Es tu amor, lo que yo entiendo por mi casa. Tu bondad, mi compañera, tu mirar, el que me enseña la razón para vivir sin más fronteras. El silencio es tu voz, la bondad es tu voz, el calor del sol, la lluvia son tu voz. Te seguiré, Señor, porque eres mi pastor y me llamas por mi nombre con tu amor. El silencio es tu voz, la bondad es tu voz, el calor del sol, la lluvia son tu voz. Te seguiré, Señor, porque eres mi pastor y me llamas por mi nombre con tu amor. En tu amor ya no más lágrimas ni llanto, pues me cambia convirtiéndome en tus manos para saciar cualquier hambre, acoger a los errantes y acariciar para dar vida en un instante. Lo sencillo es tu voz, la justicia es tu voz, la misericordia, el viento, el agua son tu voz. Te seguiré, Señor, porque eres mi pastor y me llamas por mi nombre con tu amor. Lo sencillo es tu voz, la justicia es tu voz, la misericordia, el viento, el agua son tu voz. Te seguiré, Señor, porque eres mi pastor y me llamas por mi nombre
con tu amor. Muy bien. Padre bueno, a ti suplicamos que guíes nuestra mente, que abras nuestros oídos y dirijas nuestra voluntad hacia el encuentro contigo mediante las enseñanzas de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues tengo el gusto de presentarles al maestro Alejandro Humberto Palacios Torres. Él es doctorante en teología por la Universidad Católica Lumen Gentium, maestro en teología y mundo contemporáneo. Estudió filosofía, teología y diversos diplomados de actualización en la Universidad Pontificia de México. Posee la licenciatura en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle, México, Ciudad de México. Fue becario y miembro del Consejo Técnico de la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo de la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca. Su experiencia docente comienza en 1990. Es miembro del Seminario de Ética Teológica, ETEOS, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Como parte de este, fue invitado al coloquio de la Academia de Teólogos Hispanos de los Estados Unidos en Indianápolis, Estados Unidos. En julio de 2018 realizó una ponencia titulada Seguridad Nacional y Reino de Dios en México, como parte de la tercera Conferencia Mundial de Ética Teológica Católica en la Iglesia Mundial, celebrada en Sarajevo, República de Bosnia-Herzegovina. Y actualmente es responsable de oferta educativa en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, INDOSOC, y miembro de la Junta Editorial de revista Signo de los Tiempos. Pues muchísimas gracias, maestro Alejandro, por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros, y pues el escenario es tuyo. Muchísimas gracias. Creo que está cerrado mi micrófono, perdón. Decía que te agradezco, Jorge, y agradezco a todos los organizadores por esta invitación. Espero poder hacer un buen papel para los intereses de los que nos acompañan. Creo que reconozco 2 que 3 nombres aquí de los presentes en la sesión. Me da gusto estar aquí y nuevamente quedo muy reconocido por esta invitación. Me han pedido los coordinadores que comparta con ustedes el tema de la escucha de Dios en los profetas bíblicos, la escucha de Dios en los profetas de Israel. Miren, mi acercamiento va a ser desde 2 áreas. En primer lugar, un acercamiento desde tratar de determinar qué es el profeta, para poder desde esa definición de su identidad establecer qué hace el profeta, cómo es que el profeta escucha la voz de Dios, porque por cuestiones culturales podría ser que caigamos en el error de pensar que el profeta es un adivino o es alguien similar a un taumaturgo que tiene su bolita de cristal y puede ahí anunciar el futuro, y no es eso lo que es un profeta. Un profeta no es un adivino, un profeta no es Madame Sassou o Mijoni Vidente, ni tampoco es Nostradamus o alguno de los que tengan ustedes en su corazón. Un profeta es algo totalmente diferente. Y para poderlo determinar necesitamos acercarnos a la realidad.
de los profetas, sobre todo en el Antiguo Testamento, va a ser la limitación de mi acercamiento. Muy bien. Empiezo por lo siguiente. Todos los seres humanos hemos tenido y tenemos la inquietud de determinar, pues, cuál es la mejor decisión en un momento determinado. Hemos tenido también la duda sobre cuál será nuestro derrotero en el futuro, qué, qué nos depara la historia, cómo puedo yo decidir entre distintas vías para mi caminar. Y bueno, esto ha originado desde toda la antigüedad que existan personas que afirman tener un conocimiento y que se vuelven como consejeros, orientadores, acompañantes, etcétera. Este es, por supuesto, el caso de las civilizaciones medioorientales. Sin embargo, el profetismo como tal es una realidad propiamente hablando que encuentra su culmen en Israel, en la Biblia. A pesar de ello, hay fenómenos, hay personas que en la antigüedad tienen esta función de orientar a los otros sobre cuál es la mejor decisión. En la antigüedad, muchas personas estaban convencidas de que para determinar cuál es el futuro, había otras personas que podían determinar lo que deseaban los dioses o lo que determinaban los espíritus. Por eso, en la antigüedad, existían muchos templos y muchos lugares que se dedicaban a los dioses y donde había adivinos que leían de alguna manera la voluntad de los dioses. Pienso, por ejemplo, en la antigüedad griega, el famoso oráculo de Delfos en Grecia. En la antigüedad, no solo en el mundo bíblico, sino en todo Medio Oriente, había templos, adivinadores, soñadores, que por distintas herramientas y metodologías decían conocer el saber de los dioses o revelar el conocimiento de los espíritus. De ahí que ya entrando un poco más hacia Medio Oriente, en lugares como Canaán, como Marí, como Egipto, como Babilonia, encontramos no solo templos, sino encontramos reyes egipcios, babilónicos, cananitas, en la zona de Marí, que sería la antigua Mesopotamia. Encontramos reyes que se hacían circundar de adivinos o videntes que les indicaban cuál era la mejor decisión que podían tomar en una circunstancia dada. Los reyes antiguos entonces se rodeaban no solo de su realeza, sino también se rodeaban de adivinos y videntes que permitía que los reyes conocieran la voluntad de los dioses a futuro. Por supuesto, estos adivinos o estos videntes recibían un sueldo y en muchas ocasiones con sus oráculos, con sus adivinaciones, buscaban ganarse el favor del rey, porque en el momento en que alguno de sus oráculos no contentara al rey, pues lo corría de la corte, perdía su manutención y perdía un estatus social muy importante. Esto va a ser importantísimo para entender las diferencias que tienen los profetas de Israel. Por supuesto, también había personas como Cicerón que rechazaba que los dioses pudieran revelar una voluntad para una persona determinada. Sin embargo, no era algo común. Como verán, quizá la gran pregunta que está de por medio en todo esto es ¿cómo es que los profetas escuchan la voz de Dios? Sí, los podemos situar en un contexto donde había videntes, soñadores, adivinos,
podría parecer que un profeta es uno de estos, un profeta, un adivino, un soñador que vive de la realeza. Y no es así. Los profetas en Israel, históricamente, aparecieron hacia el siglo XI con la aparición de la realeza en Israel. Siglo XI antes de Cristo, unos 1000 años antes de Jesús, con la aparición de los reyes de Saúl, David y Salomón. En principio, estos reyes, Saúl, David y Salomón, también tenían visionarios a su servicio. Por ejemplo, el caso del famosísimo profeta Samuel. O incluso, aunque tangencialmente, el caso del famoso profeta Agías de Silo, que residía en un lugar santo. Es decir, también los reyes de Israel tenían sus visionarios y sus profetas. De hecho, hay un texto de Primera de Reyes donde se dice que incluso Saúl entraba en éxtasis a través de la música para empezar a adivinar la voluntad de Yahvé. La particularidad del profetismo de Israel es que los profetas no estaban, y esto es importantísimo, guárdenlo en su mente, los profetas de Israel no estaban para adivinar el futuro o indicar el éxito de los reyes. Pueden ver, por ejemplo, este texto de Segunda de Reyes 17, 13 a 15. Después lo recuperaremos. Pero en textos como Segunda de Reyes 17, 13 a 15, se dice que los profetas están para anunciar la voluntad de Yahvé, la voluntad del Señor Dios. Los profetas de Israel son llamados por Dios para aconsejar al rey, en principio, en su fidelidad a la voluntad de Yahvé, a la alianza. Ser fieles incluso no solo a la Berit, a la alianza, sino también a la Mishpat, al derecho, a la justicia, a la tzedaká. El profeta de Israel no es un consejero del rey, sino es un personaje que está ante el rey para orientarlo a fin de que sea fiel a la alianza que Dios ha establecido con su pueblo. Es decir, el profeta no está bajo no es un empleado del rey. Esto va a ser importante. El profeta no es un empleado del rey. El profeta es un enviado de Dios para orientar al rey y junto con el rey al pueblo para que sea fiel a la alianza con Dios, para que cumpla con el derecho y para que cumpla con la justicia. Es decir, para que el rey y el pueblo se construyan como pueblo de Dios, como reinado de Dios en el mundo. En este sentido, entonces, esta actitud de los profetas de ser orientadores y no empleados de los reyes ocasionó que eventualmente los profetas se independizaran de los reyes y se convirtieran en actitudes críticas muy fuertes, muy radicales en contra del mal comportamiento de los reyes y en contra también de la infidelidad del pueblo de Israel. Pueden ver ustedes, por ejemplo, Ezequiel, pueden ver ustedes Jeremías, Amós, Oseas. Los profetas tarde o temprano se independizan, mientras que, por ejemplo, Samuel en el siglo XI fue decisivo para que Saúl se convirtiera en rey. Ya para el tiempo previo al destierro, 722 y 586, los profetas como Isaías, como Amós, como Oseas, están francamente cara a cara y en una actitud independiente de los reyes. Los acusan de ser falsos pastores y no cumplir adecuadamente con el derecho y con la alianza que Dios ha establecido con su pueblo. Este abismo entre los videntes antiguos y los profetas de Israel se va a remarcar sobre todo
porque los videntes de Babilonia, de Marí, de Egipto, de Canaán, no escribían. Conocemos lo que hacían estos videntes por manuscritos que la arqueología ha descubierto en excavaciones en Medio Oriente, como un manuscrito de Apurwe en Egipto que habla sobre un vidente que orienta sobre la construcción de un lugar. Los profetas de Marí son narrados por otros. En cambio, en Israel, más o menos unos 200 años después de Samuel, aparecen profetas que escriben. El primer profeta escritor, siglo VIII, es Amós. Junto con él están Oseas, Isaías y Miqueas. Estos profetas rompen por completo con el esquema, de los videntes antiguos y empiezan a escribir sus oráculos. Y esta parte va a ser importante, porque gracias a que los profetas a partir del siglo VIII y durante 500 años estuvieron escribiendo ellos o sus discípulos, conocemos y podemos tener una vía para identificar cómo se daba la escucha de Dios en los profetas, dónde o cómo escuchaban los profetas a Dios, dónde encontraban los profetas a Dios. Gracias a los escritos de los profetas tenemos una vía para comprender estos elementos. Les presento como un primer texto que nos ayude en nuestra reflexión este texto de 1 de Samuel 9, 6 a 13. Apunten nada más el texto. Este texto de 1 de Samuel 9, 6 a 13 nos va a ayudar a encontrar un detalle que es importante. Tarde que temprano, en Israel, el nombre de profeta, en hebreo Nabí, terminó por imponerse y prácticamente desplazar, casi anular otros nombres que se le daban a estos personajes. Me permito leerlo para ustedes. En esta ciudad es un texto en donde podemos reconocer en una historia entre Saúl y cómo conoció a Samuel, podemos conocer diversos nombres que en la Biblia se le daban antiguamente a los profetas. Nosotros, como buenos cristianos, solo tenemos un solo nombre para los profetas, ese, profeta. Pero como ustedes ya saben, el nombre profeta es un nombre que viene del griego, de la traducción griega del Antiguo Testamento que se llama traducción de los 70. Profetés o profeta es un nombre griego que traduce el término hebreo Nabí. Sin embargo, no había un solo nombre para indicar a estos personajes en el siglo XI. Poco a poco, ya para el siglo VIII, recuerden que los siglos van de mayor a menor antes de Cristo, ya para el siglo VIII predomina un solo nombre, Nabí. Leo el texto. En esta ciudad vive un hombre de Dios, ese es un primer nombre, Ish Elohim. Ish Elohim, hombre de Dios, es un primer nombre que el Antiguo Testamento le da al profeta. Antes de ser llamado profeta, se le llama Ish Elohim, hombre de Dios. En esta ciudad vive un Ish Elohim, es muy famoso. Todo lo que dice se cumple con seguridad. Vamos donde él por si nos orienta acerca del objeto de nuestro viaje. Es una plática que tiene Saúl con su sirviente. Saúl le contestó, bien, vamos, pero ¿qué presente llevaremos a ese Ish Elohim, ese hombre de Dios? No nos queda pan y no tenemos ningún regalo para llevarle. ¿Qué le podremos dar? El muchacho dijo a Saúl, me queda en el bolso una moneda de cuarto de siclo de plata.
se la daré al Ish Elohim, al hombre de Dios, y nos indicará el camino que hemos de seguir. Porque antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, vamos a ver al vidente, segundo nombre, Ish Elohim y vidente, Roé. Se le llamaba entonces Roé, vidente, al que llamamos Nabí, profeta. Saúl dijo a su muchacho, tienes razón, vamos. Y se fueron a la ciudad donde vivía el hombre de Dios, Ish Elohim. Cuando Saúl subía con su muchacho por la cuesta de la ciudad de Ramá, encontraron a unas muchachas que salían a buscar agua y les preguntaron, ¿está aquí el Roé, el vidente? Elías le respondió, sí, aquí está el Roé, el vidente. Acaba de llegar para ofrecer hoy un sacrificio por el pueblo en la loma. Cuando entren a la ciudad, búsquenlo pronto antes que suba al santuario, pues hoy habrá allí un banquete sagrado y todo el mundo está esperando para que bendiga el sacrificio y luego puedan sentarse a la mesa los invitados. Vayan en seguridad y al momento lo encontrarán. Entonces tenemos que en una etapa muy antigua de la Biblia, al profeta se le llamaba por lo menos de tres maneras. Vidente o visionario también, hombre de Dios y profeta. Los tres nombres están aquí aplicados a Samuel. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, a los profetas, solo viendo, por ejemplo, un número de recurrencias, en el Antiguo Testamento, sobre todo en los textos previos al exilio, la palabra Jotse, que significa vidente o soñador, aparece solamente 11 veces en el Antiguo Testamento. Observen el desequilibrio en la recurrencia. Esta es una parte importante para poder entender una cosa. Al profeta, a lo que ahora nosotros llamamos profeta, solo 11 veces se le llama José. De ahí viene la palabra José, el soñador o el vidente. Ese es el nombre de José. Es un soñador en hebreo. También se le llama Roé, visionario. En el Antiguo Testamento, en los textos antiguos al exilio, solamente aparece 16 veces. El nombre de Ish Elohim o hombre de Dios aparece más veces, 76 veces. Esto quiere decir que en la Biblia se prefiere llamarle al profeta hombre de Dios que visionario o soñador. La Biblia prefiere llamarle al profeta hombre de Dios, y esto ya nos indica qué es el profeta. Es un hombre de Dios, es un Ish Elohim, y 315 veces se le nombra Nabí, portavoz o nuestro actual profeta. Esto significa entonces, sacan una deducción, que vidente o profeta se usó poco en la Biblia, y ya para el tiempo de los profetas escritores como Amós, Oseas, dejó de usarse. Es decir, el profeta no es un vidente, no se le llama así. El profeta no es un visionario. De hecho, llama mucho la atención que de los visionarios, el más famoso que conocemos nosotros es José, el del Génesis. En cambio, los profetas escritores, incluso otros profetas no escritores como Samuel o Judá, no dicen que hayan soñado. El profeta no es un vidente, no es un soñador, sino si acaso, si seguimos la terminología bíblica, el profeta es un hombre de Dios, o sea, una persona que está cerca de Dios, porque Ish puede ser traducido por varón, pero sabemos que también hubo profetisas, aunque su testimonio está reducido en el Antiguo Testamento. Vidente o visionario se usó muy poco en la Biblia. Al final, solo se usaba Nabí, que es tanto como portavoz. El profeta
es un portavoz. Es alguien que comunica una voz. Pero además, otro detalle para poder conocer cómo es que los profetas escuchan a Dios. En los profetas, en los adivinos, como los de Babilonia, como los de Egipto, como los de Marí o los de Canaán, se utilizaban medios de adivinación, como por ejemplo la lectura de las entrañas de los animales, la aruspicina, o se utilizaban medios para el éxtasis como el incienso, la danza o la música. Llama mucho la atención que los profetas de Israel no, repito, no utilizan estos medios de adivinación. Los profetas no recurren a los medios de adivinación y, por ejemplo, José Luis Sicré, que es un autor que ha estudiado esto profundamente, nos presenta hasta 8 formas diferentes de adivinación en el Medio Oriente y ninguna de estas aparece en la Biblia. Ninguna de estas aparece utilizadas ni por Moisés, ni por Abraham, ni por Amós, ni por Oseas, ni por Jeremías, ni por Abdías, ni por Miqueas. Los profetas del Antiguo Testamento rechazan los sistemas visionarios o de adivinación. ¿Por qué? Porque ellos se saben profetas que escuchan. El término es Shema. Es una palabra que se les dirige, ¿no? Hasta ahorita no hemos respondido cómo es que el profeta escucha a Dios si Dios no tiene cuerdas vocales. Hasta ahorita no lo hemos podido responder hasta ahora. ¿Cómo es que el profeta escucha a Dios si Dios carece de cuerdas vocales porque Él es el 3 veces santo? Él es el tres veces Kadosh, es el Hashem, el nombre sin nombre, o el nombre que está por encima de todo nombre, el Hashem. Entonces, ¿cómo es que el profeta escucha a Dios si el profeta no utiliza la adivinación, si el profeta no se pone pacheco para conocer a Dios, si el profeta no sueña la voluntad de Dios como si soñaba José del Antiguo Testamento o José del Nuevo Testamento? ¿Cómo es que el profeta escucha a Dios? ¿Por dónde se da esta escucha de Dios? Les presento varios textos que me parece y que algunos autores consideran que pueden orientarnos hacia este caminar para conocer por dónde o cómo es que el profeta escucha al Señor. Este texto está tomado de Segunda de Reyes 17, 13 a 15. Es un texto que, aunque está en nuestro libro de los Reyes, es un texto que habla de una época cercana al destierro. Yahvé protestaba contra Israel y Judá por boca de todos los profetas y videntes. Aquí todavía aparece José, Roé y Nabí, diciéndoles: vuelvan de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y preceptos, conforme a las leyes que ordené a sus padres y que les mandé por medio de mis siervos los profetas. Pero no lo escucharon y se abstuvieron igual que sus padres, los cuales no habían creído en Yahvé su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que había pactado con sus padres y las advertencias que les había hecho. Fueron tras dioses vanos y se hicieron vanos ellos mismos, como las naciones que lo rodeaban, a pesar de que Yahvé había dicho: no harán como ellos. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé y se hicieron 2 becerros de bronce, que aquí representan los 2 becerros de bronce, no al becerro de oro de Éxodo, sino se refiere al reino de Asiria y al reino de Egipto. Se hicieron 2 becerros de bronce, se hicieron troncos sagrados, los cultos paganos en Israel se arrodillaron ante todos los astros del cielo y rindieron culto a Baal, un dios babilonio. Este primer texto, de Segunda de Reyes 17, 13 a 15, nos muestra 2 detalles importantes. Uno, vean el versículo 13. El profeta se considera boca de Dios. Lo que comunica es palabra de Dios. ¿Qué es lo que comunica? Un mensaje. El profeta es un mensajero.
¿Cuál mensaje? En este contexto, el mensaje de la conversión a los mandamientos y preceptos, conforme a las leyes que ordenó a sus padres y que les mandé por medio de sus siervos, los profetas. Es decir, los profetas, en primer lugar, encuentran la voz de Dios en su propia tradición religiosa. Los profetas, sean escritores o no escritores, encuentran la voz de Dios, en primer lugar, en su tradición, en la tradición que han recibido de los padres, que interpretan como voluntad de Yahvé. Segundo, las denuncias que están en el versículo 14, 15, son también muy importantes porque nos indican otro aspecto. Pero no lo escucharon ni se abstuvieron igual que sus padres, los cuales no habían creído en Yahvé su Dios, despreciaron sus decretos, la alianza que había pactado, su tradición con sus padres y las advertencias que les había hecho. Fueron tras dioses vanos y se hicieron vanos ellos mismos. ¿Dónde encuentran los profetas la voz de Dios? En lo que sucede a su alrededor. Y esto va a ser importantísimo aún para hoy. Los profetas encuentran la voz de Dios no en un éxtasis místico, como a veces se piensa de Santa Teresa o de los videntes de Garabandal o de Medjugorje, etcétera. No, los profetas interpretan lo que sucede en el pueblo y en su historia como lugar de la voz de Dios. Los acontecimientos son el lugar donde Dios habla. La interpretación desde la tradición de la alianza de los acontecimientos es la clave fundamental para entender dónde está la escucha de Dios. Es decir, el profeta era un hombre o una mujer que conocía perfectamente la realidad del pueblo y conocía perfectamente su tradición religiosa y hacía puentes entre ambos. Leía la realidad del pueblo, por ejemplo aquí la idolatría, desde su experiencia de Dios y de su alianza, desde el proyecto de Dios. Estudiaba, escrutaba la realidad, a pesar de que fuera dura y salvaje, e interpretaba esa realidad desde su punto de vista religioso. Esto va a ser importante porque según el cristianismo, según nuestra iglesia, cada uno de nosotros somos también profetas, es decir, llamados a escrutar los tiempos para saber qué es lo que Dios nos está pidiendo en medio de ellos, qué actuar tenemos en medio de ellos. Y esto se los muestro también, el hecho de que el profeta es un hombre, también mujer, que está inmerso en su historia, se los presento a través de algunos que se llaman epígrafes, que están presentes en los profetas escritores. Un epígrafe es un textito que a veces los profetas escritores ponían al inicio de sus libros o aquellos que escribían en lugar del profeta, porque muchos profetas probablemente eran ignorantes, no sabían escribir, y eran discípulos suyos quienes ponían por escrito los textos. A veces los profetas, a veces en los libros de la Biblia, encontramos textos que nos transmiten detalles históricos que se han podido comprobar ya por la misma Biblia, ya también por la arqueología y la historia de la antigüedad. Les presento solamente 3 textos de estos epígrafes. Recuerden que de muchos de los libros proféticos podemos situarlos más o menos en su tiempo, salvo uno que otro como Sofonías. De los libros
libros proféticos, muchos de ellos sí podemos datarlos, precisamente gracias a estos datos que nos aportan en sus libros. Quizá el texto más emblemático y que puede ayudarnos para comprobar esto que les estoy diciendo, que el profeta encuentra a Dios en su historia, en lo que sucede a su alrededor, sea este texto de Amós 1:1. Está al inicio de Amós, como lo tenemos en la Biblia. Palabras de Amós, uno de los intendentes de los pastores de Tecoa. Acuérdense que Amós era pastor, cosechador de sicómoros, una especie de higos. Estas son las revelaciones que tuvo acerca de Israel en tiempo de Osías, rey de Judá, y en tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Por datación histórica, podemos saber que Amós escribe más o menos a inicio del siglo VIII antes de Cristo, porque podemos reconocer por textos contemporáneos a la Biblia, textos, por ejemplo, de Egipto, o textos de Marí, o textos de Asiria, podemos encontrar que sí existió este rey Osías, que sí existió este rey Jeroboam y que hubo un terremoto. Es decir, el profeta se sabe hombre de Dios, pero también es consciente de su situación histórica. Y es tan consciente de su tiempo histórico que nos transmite datos históricos que posteriormente serán comprobados. Entonces, Amós, a pesar de ser un profeta que viene de pastor, un profeta ignorante, a pesar de eso, Amós alcanza a comprender sus acontecimientos, su sociedad, comprende los ires y venires de la política en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte alcanza a comprender incluso la geopolítica de su tiempo y hace una lectura religiosa de esos acontecimientos. Ahí es en donde Dios le habla, ahí es en donde Amós entiende la voz de Dios. Otro texto, Nahum 3:7-8. Este texto, según los especialistas, hablaría de la destrucción de Nínive, una ciudad muy importante de Asiria, y por eso podemos situar el periodo de Nahum en una cronología de los reinos antiguos. Y todo el que te vea huirá de ti, dirán, asolada está Nínive, ¿quién tendrá piedad de ella? ¿Dónde buscar quien la consuele? ¿Eres acaso tú mejor que Noamón, es decir, Tebas, la ciudad situada entre los ríos, rodeada de aguas que tenían el mar por antemuro? Nahum aquí está presentando, como si fuera una profecía, lo que está viendo en su momento. Que Nínive, le llegó el chisme de que Nínive había sido asolada por Nabopolázar y otros reyes antiguos de Babilonia, y que había caído, que su esplendor había también caído, como cayó en su momento el imperio tebano en Egipto. Entonces, a través de este oráculo que se encuentra en Nahum 3:7-8, Nahum nos está transmitiendo un dato histórico que él interpreta religiosamente, la destrucción de Tebas y la destrucción de Nínive. El profeta es un hombre, una mujer, de su historia, de su contexto, que conoce perfectamente su tradición religiosa, en este caso la alianza, y conoce perfectamente también la historia que le ha tocado vivir, e interpreta su historia como voz de Dios. Interpreta los acontecimientos, las grandes convulsiones de su tiempo, las interpreta como voz de Dios. Quizá esto es lo que nos falta mucho como católicos,
Para nosotros lo que pasa a nuestro alrededor, como somos muy individualistas, no lo tomamos en cuenta. Ni siquiera en la oración lo traemos a nosotros, ni siquiera nos preguntamos, oye Señor, ¿qué me estás diciendo con lo que está sucediendo en la política mexicana? ¿Qué me estás diciendo con lo que pasa en la geopolítica internacional? Está subiendo, por ejemplo, la ultraderecha en Estados Unidos. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir, Señor, con que hay guerras en Europa? ¿Me quieres decir que están creciendo otros imperios? ¿Me quieres decir que hay ahorita una competencia y el gran imperio antiguo como Estados Unidos está cayendo frente al imperio ruso y al imperio chino? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué nos quieres decir como pueblo, como comunidad ante estos acontecimientos? ¿Qué nos quiere decir Dios ante lo que está sucediendo en nuestro contexto? Un tercer texto está tomado de Abdías. Les he puesto tres textos de profetas que casi no conocemos. Los profetas que tienen más rating para nosotros, por supuesto, es Isaías, muy leído por los cristianos, Jeremías y si acaso Ezequiel, que son los más extensos. Y por supuesto, un libro que antes se consideraba profético, que se llama Daniel. Les he puesto aquí tres textos de profetas que no son muy conocidos para nosotros, pero que me parece que tratan de aportar un poco para esta idea que les vengo diciendo. El profeta interpreta la historia, escucha a Dios en su historia. El profeta escucha a Dios en su historia. Lo que pasa a su alrededor es fundamental para poder reconocer a Dios. Tercer texto, Abdías 9-14. Recuerden que Abdías no tiene capítulos, solo tiene versículos. Es un textito muy chiquito. Teman para que sea extirpado todo hombre de la montaña de Esaú, por la matanza, por la violencia contra Jacob tu hermano, te cubrirá la vergüenza y serás extirpado para siempre. El día que te quedaste a un lado, cuando extranjeros llevaban su ejército cautivo, cuando entraban extraños por sus puertas y sobre Jerusalén echaban suertes, tú serás como uno de ellos. No mires con placer el día de tu hermano, se está refiriendo al reino del norte, que unos 100 años atrás había caído presa de los asirios. No mires con placer el día de tu hermano, el día de tu desgracia. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su ruina. No dilates tu boca en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su infortunio. No mires con placer también tú su desgracia en el día de su infortunio. No lleves tu mano a su riqueza en el día de su infortunio. No te apostes en las encrucijadas para exterminar a sus fugitivos. No entregues a sus supervivientes en el día de la angustia. Según los especialistas, este texto encuentra su paralelo en Primera de Crónicas 21, 16 y 17 y se refiere a la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, el destierro del 586. Resumiendo entonces, ¿dónde encuentra el profeta a Dios? El profeta escucha a Dios no en un sueño, no en un éxtasis, no en una visión, sino el profeta encuentra la voz de Dios en lo que sucede en su pueblo. Y termino con este último texto de Ezequiel 3, 16 a 21. Yahvé me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Ese es un profeta. Es alguien que cuida de su pueblo, es alguien que está atento a lo que sucede en su pueblo, es alguien que conoce su tradición religiosa. Cuando oigas una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, vas a morir, y tú no le das la alarma, ni le hablas para advertirle que abandone su mala conducta y viva él, el malvado morirá por su culpa, pero su sangre te pedirá cuentas a ti. Pero si el malvado, a pesar de tu advertencia, no se aparta de su maldad y de su mala conducta,
morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Y si el justo se aparta de su buen obrar y comete injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Por no haberle advertido tú, morirá por su pecado y no se recordará la justicia que había practicado. Pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al justo que no peque y te hace caso, ciertamente vivirá por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Ezequiel entonces nos presenta estos rasgos. El profeta es un centinela de su pueblo, es un maestro del pueblo. Un autor mexicano especialista en los profetas les llama a los profetas voceros de Dios y portavoces del pueblo. Son centinelas de la casa de Israel, centinelas de Israel. Son orientadores. Desde su interpretación de la historia, desde su interpretación de los acontecimientos, los profetas se consideran maestros de Israel para orientarlos en su comportamiento, para orientarlos en su acción, de modo que su comportamiento y su acción se ajuste al proyecto de vida que es la alianza con Dios. Si el profeta no cumple con esta misión, estaría incumpliendo con su propio ser. Es decir, el profeta escucha al pueblo, el profeta escucha a la historia y el profeta escucha a Dios en medio de ello. Quizá para nosotros sea difícil porque precisamente no estamos acostumbrados a interpretar los signos de los tiempos. Es una frase que Jesús nos ha heredado. Ustedes conocen cuándo va a llover y cuándo va a hacer calor, pero en cambio son incapaces de interpretar los signos del tiempo mesiánico que estamos viviendo. De eso se trata la escucha de Dios en los profetas, interpretar sus acontecimientos desde el punto de vista de Dios. Pero todavía faltaría un elemento, y con esto cierro. ¿Cómo es que el profeta sabe que lo que está interpretando es palabra de Dios? ¿Cómo es que el profeta sabe que su interpretación es la correcta? El texto de Ezequiel parece que da la razón. Si lo que dice el profeta, si su previsión de la realidad se cumple, es decir, si su previsión de la realidad se cumple, entonces el profeta es auténtico profeta. Segundo, si el profeta no gana un sueldo, si el profeta no vive de su profecía, sino que su profecía le trae mala racha, entonces el profeta es verdadero profeta. Es la diferencia entre un verdadero y falso profeta. Si lo que dice el profeta se cumple y si la suerte del profeta no es el bienestar. El profeta tarde o temprano se vuelve un outsider. El profeta tarde o temprano se vuelve un marginado. De ahí que muchos profetas hayan muerto cruentamente. ¿Cómo saber que lo que interpretó el profeta verdaderamente es palabra de Dios? Si su previsión de la realidad se cumple, es decir, si tarde o temprano esto que anuncia el profeta de, pues vendrán problemas, Israel sigue por ese camino, Israel no se fija lo que está haciendo, está pactando con los reyes, etcétera. Y el profeta le dice, aguas Israel porque vas a perder. Entonces el profeta es un verdadero profeta. Afuera de ya echarles a perder un poco la vida, Miqueas 3, el 8 al 11 resume todo esto. Yo en cambio estoy lleno de fuerza, de espíritu de Yahvé, de justicia y de valor para denunciar a Jacob su delito y a Israel su pecado, la función social del profeta. A los dirigentes anuncio la ruina de Sión. Escuchad esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel,
que aborrecéis la justicia y torcéis todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con crímenes. Sus jefes juzgan con soborno, sus sacerdotes enseñan a sueldo, sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo, ¿no está Yahvé en medio de nosotros? No nos alcanzará ninguna mal. Por eso, por culpa vuestra, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas y el monte del templo un cerro agreste. El profeta entonces es un hombre o una mujer lleno del espíritu de Yahvé, que sabe leer la realidad con los ojos de Dios, pero también que tiene el valor para denunciar el error de su pueblo y que desde esta interpretación alcanza a ver el destino funesto del pueblo si sigue por ese camino. Vean lo que dice este texto de Miqueas, siglo VIII, a partir del versículo 9. Escuchad esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, es decir, todo Palestina, que aborrecen la justicia y tuercen todo el derecho, Sedacá y Mishpat, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con crímenes. Sus jefes juzgan con soborno, etcétera. Sus profetas vaticinan por dinero, etcétera. Si siguen pensando que solo basta con el culto para tener seguridad, dice Miqueas. Por eso, por culpa vuestra, Sión será arrasado, campo arado, Jerusalén un montón de ruinas y el monte del templo un cerro agreste. El profeta alcanza a ver el camino hacia dónde está llevando al pueblo de Israel, a la gente y a sus gobernantes. Es decir, el profeta es como un padre que le dice a su hijo, si sigues por ese camino, te vas a caer. Hay un hoyo allá, ten cuidado. El profeta entonces interpreta la historia, a esa interpretación de la historia le llama voz de Dios, denuncia con la palabra de Dios los errores del pueblo y al mismo tiempo alcanza a ver hacia dónde va a llevar si Israel sigue por este camino. Si la injusticia, si en los sobornos, si en la corrupción, si el falso culto sigue existiendo en Israel, Miqueas alcanza a decir, si seguimos por ahí, lo que va a venir es la catástrofe. No es que el profeta tenga una bola de cristal, no. Lo que está haciendo el profeta es ver, si seguimos por este rumbo, vamos a llegar a este otro rumbo funesto. Entonces, aguas, jóvenes. Entonces, ¿cómo saber que lo que está interpretando el profeta es correcto? Si se cumple lo que se dice, si el profeta no gana dinero ni tiene prestigio por lo que dice, e incluso si la suerte del profeta es funesto, si la suerte del profeta termina siendo su muerte incluso. Muchos profetas terminaron exiliados, otros asesinados, otros simplemente olvidados. Si el profeta no gana dinero por su misión, si el profeta dice algo y se cumple, y si la suerte del profeta es funesta, entonces lo que interpretó es palabra de Dios y lo que dice es real y correcto. ¿Qué es el profeta entonces? ¿Un hombre de Dios? ¿Es un portavoz? ¿Es en definitiva un centinela de la historia? ¿Es un interpretador religioso de la historia que quiere orientar a su pueblo hacia el mejor rumbo para conseguir su plenitud y el desarrollo del proyecto que Dios tiene con él? Es un intérprete de la historia, es un hombre o una mujer de Dios. La misión de los profetas entonces es
la misión que hoy podemos nosotros realizar y que no depende de que soñemos o que nos pongamos pachecos para conocer la voluntad de Dios. Basta con que conozcamos nuestra fe e interpretemos la realidad con los ojos de Dios y del proyecto de Jesús. Les agradezco su escucha a estos balbuceos. No sé, Jorge, ¿con qué seguimos? No sé cómo voy de tiempo. Creo que viene un momento de diálogo. Sí, Alejandro, un tiempecito para escuchar nuestros interlocutores, para escuchar sus preguntas, sus comentarios, en fin, es un tiempo para el diálogo. Disparen con confianza. Quien tenga preguntas, inquietudes, adelante. Con toda desconfianza. Adelante, Ruth. Gracias por tan vasta información y que nos aclara mucho el sentido del profetismo. Yo tengo una duda. ¿Cuál es es real la historicidad de los profetas, de los libros proféticos, tal cual? Mira, por los epígrafes como los que te he mostrado, tenemos certeza a través de la comparación de estos datos históricos con otras comparaciones arqueológicas e históricas de otros pueblos que nos permiten reconocer que la experiencia profética sí es real, sí existió en Israel, aunque los libros proféticos, muchos de ellos han sido revisados principalmente por tradiciones posteriores a los profetas posexílicos. Pero sí, tenemos suficientes datos históricos para poder situar en su tiempo y en su espacio a muchos de estos libros bíblicos. Es más, es tan fuerte la presencia de los profetas que si quitáramos los profetas poniendo en duda su existencia, nos quedaríamos solamente con unos cuantos libros y no entenderíamos cómo es que hemos llegado, por ejemplo, a Jesús de Nazaret. Entonces, sí podemos determinar la historicidad de estos libros, aunque en su estado actual han sido revisados y reordenados, como por ejemplo el libro de Oseas. Muchas gracias. Gracias a ti. Ana María, por favor. Sí, yo con lo que me quedo es que veamos las cosas con los ojos y por la fe podemos pues entender todo, ¿verdad? Y con Claro. eso me quedo. Gracias. Jesús nos ha dado un proyecto de vida, que es el reino de Dios. Este reino de Dios podremos entenderlo como un proyecto de vida, de relaciones y de sociedad alternativa. Y si nos enamoramos de este reino de Dios e interpretamos los destinos del mundo desde este reino de Dios, estaremos haciendo algo similar, una experiencia similar a la de los profetas del Antiguo Testamento. No negamos que los profetas pudieran tener una inspiración interna, claro, pero creo que si lo enfocamos desde aquí, la acción de los profetas puede ser algo que cualquiera de nosotros podría realizar sin necesidad de ponernos pachecos, sin necesidad de ponernos a bailar o entrar en éxtasis místicos, sino lo que se necesita es ser hombre, mujer de Dios en el mundo. Muchas gracias. Me aparece como ZT Blade B20 Smart. Sí, soy yo, Teresa. Hola, Teresa. Figuero. Uh-huh. Bueno, cosas que explicó me aclararon muchas dudas que yo tengo. Uh-huh. Y entonces me dio como tentación de preguntar. Uh-huh. Bueno, quiero decir, por ejemplo, yo llevo muchos años estudiando la Biblia. Uh-huh. A veces
en diplomados, a veces así como lo dan luego en las parroquias, etcétera. El caso es que han sido, gracias a Dios, muchos años. Sin embargo, yo siempre tengo como que esa necesidad de saber, por ejemplo, cuándo fue y por qué, aunque lo he leído, me lo han explicado y todo, pero no hallo, como quien dice, el hilo que conecta. Por ejemplo, cuando Jerusalén y cuando Jesús profetiza que va a ser destruido, muchas cosas. O sea, todo eso a mí siempre me da tentación de poner con fechas aclaradas y todo, para llevar como quien dijera un hilo conductor, para que me quedara claro. Entonces yo, ahorita que usted explicó algunas cosas, como que puso luces, ya con razón esto. Y mi pregunta es, ¿dónde, si es con usted o en qué libro, o dónde puede uno asistir a esa clase para aclarar eso? Bueno, pues mira, hay muy buenos cursos de Biblia. Por ejemplo, la arquidiócesis tiene un instituto que está situado en el seminario conciliar que se llama el Sede Sapientia. No sé si la hermana Lisbeth, que está por aquí, sea ella o siga siendo ella la directora. Pero incluso yo ahí empecé mis pininos en los temas de teología. Entonces, este CAP, que es un certificado como agente de pastoral, tiene una buena carga de cursos bíblicos donde podrás ver todo este tipo de situaciones. Por supuesto, también hay cursos que se dan, por ejemplo, en el Instituto de Sagrada Escritura del Padre Carrillo. Desconozco ahorita dónde se encuentre. En el Instituto de Pastoral Bíblica, más bien. El Instituto de Sagrada Escritura ya no existe. En el Instituto de Pastoral Bíblica del Padre Carrillo también hay muy buenos cursos. En la Pontificia, en la Lumen. Sería cosa como de buscar un poquito, ¿no? Hay muchas experiencias bíblicas, sería cosa de buscar un poquito. Yo te recomiendo, un poquito para esta perspectiva histórica, hay un panorama bíblico que reeditó un maestro mío, bueno, más bien un colega, porque no fue maestro, sino fue colega, el padre Sarasúa, un agustino, que se llama así Panorama Bíblico, lo edita Dabar. Es en color rosa. ¿Quién lo edita? ¿Cómo? ¿Quién lo edita? Dabar, editorial Dabar. Es un cuadernillo y es un panorama, es una línea del tiempo que tú puedes desdoblar, que mide como 1.5 metros más o menos, donde vienen las distintas fechas de toda la Biblia. Las más aceptadas. Entonces te puede servir una línea del tiempo. Ahora, sí. Por último, recuerda que los evangelios, salvo Marcos, fueron escritos hacia el año 80-85. Es decir, ya hablan de cosas que ya sucedieron. Por ejemplo, la caída de Jerusalén, que sucedió 15 años atrás. Entonces, por eso Jesús predice la caída de Jerusalén, porque Lucas ya lo había visto. Lucas ya se había enterado. Por eso lo pone como una profecía. Se llama profecía ex eventu, una profecía desde el evento sucedido. Es como si yo mañana dijera, vendrá un día en donde un muchacho simpaticón, gordito, saliendo de un tratamiento médico, vendrá y compartirá temas sobre Biblia con un grupo muy interesado de gente. Pero lo digo mañana y lo presento como una profecía. Pero pues, ¿cuándo sucedió eso? Hoy, ¿no? Lo presento como una profecía, pero es algo que sucedió ayer. Se llama profecía ex eventu. Recuerden que muchos libros, sobre todo el Nuevo Testamento, fueron escritos después del año 70. Fueron escritos después de la caída de Jerusalén. Sí, no, pues te digo que me diste como luces y ahorita más, así que pues voy a ver todo lo que me estás recomendando y voy a buscar ese línea del tiempo
porque sí, ese era mi... Ahorita ya me iluminaste bastante y de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Recuerden que todos los libros bíblicos, bueno, nuestra Biblia, es ya un proceso terminado. Es decir, los libros de la Biblia se fueron escribiendo poco a poco, poco a poco, hasta llegar a lo que tenemos hoy. Entonces, la tarea de la teología bíblica, la tarea del teólogo y también del exegeta, pues es ir reconstruyendo esa historia. Por eso es que les puedo decir todo esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Tere. ¿Alguien más? Gracias a ti, gracias. Con gusto. Sí, Rosana. Sí, volviendo a las características que define un profeta, me pongo a pensar en nuestra actualidad y que mencionaba que nosotros estábamos muy distantes de esto porque no hemos aterrizado y comprendido la función de ellos. Pero viéndolo y la explicación que nos acaba de dar, nos pone a trabajar mucho a nosotros que vamos llevando lo que es la evangelización y poner más atención a los signos de los tiempos que siempre nos repiten cada vez que escuchamos, fíjate en los signos de los tiempos y de allí podrás darte cuenta de qué es lo que va a suceder o puede suceder. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, nuestro trabajo como profetas que recibimos en el bautismo va tomando claridad para que nosotros seamos como más maduros en esta situación y no nos dejemos llevar por cosas que se dicen, sino al contrario, pensar qué es lo que está sucediendo el día de hoy y por qué está sucediendo. Y sobre de eso, nosotros, pues de alguna manera, entre comillas, decir, podemos profetizar qué sucederá el día de mañana. Ajá. Para que nosotros tengamos cuidado de eso, hacer énfasis y anunciar y denunciar estas situaciones que nos van a hacer a ver con claridad hacia dónde vamos. Ajá. Y no vamos a encontrar toda la respuesta, pero poco a poco caminando de esa manera, nosotros podemos de alguna manera evangelizar mejor. O sea, viendo sobre las escrituras que tenemos de nuestra Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, un aprendizaje de cómo los profetas fueron dando esto y cómo ellos denunciaban, cómo ellos profetizaban, cómo ellos se daban cuenta de lo que iba a suceder, ¿sí? Y entonces esto pues sería la voz de Dios. ¿Qué nos estamos viendo hoy en la arquidiócesis que nos pide pues la escucha abierta al Espíritu Santo para que nosotros nos pongamos en manos del Espíritu Santo y podamos hacer esta actividad de profecía, ¿no? De poder poder explicarnos por qué la situación del mundo está así, por nuestras acciones. Y nos hemos alejado mucho de las ordenanzas de Dios, de las sugerencias, de la forma de vida que debemos de seguir y que estamos muy lejos de ella. Entonces, regresar a esto, escuchando al Espíritu Santo en las conversaciones del Espíritu. Y esto, Gracias. y esto Sí. requiere dos cosas que son fundamentales. Tiempo, oración y, si es posible, consejo. Así es. Es decir, esto no se logra automáticamente ni se logra de la noche a la mañana porque yo tenga la buena intención de leer la realidad. Incluso hoy la realidad es de tal manera opaca que muchas veces tenemos que recurrir a herramientas como las ciencias humanas para conocer lo que está sucediendo. Porque hoy la realidad no es unidireccional ni es simple, sino muchas veces tenemos que recurrir al famoso método ver, juzgar y actuar para poder dilucidar la voz de Dios e iluminar esta realidad conocida desde la palabra para saber qué hacer. Pero hay una dificultad que tú has puesto en claro.
nos encontramos como esta película El León de dos mundos, porque por un lado, la cultura contemporánea occidental nos quiere enseñar que la historia es opaca, que la historia es, voy a decir una palabrota, perdón, que la historia es imbécil, que no tiene sentido, que no tiene orientación, que no tiene un significado y que todo sucede por azar o por eterno retorno. En cambio, el cristiano que cree en la Biblia considera que la historia es voz de Dios, es decir, tiene un sentido. Hay una realidad fundante a través de esta historia, entonces que le da una orientación y le da una profundidad que podemos encontrar y que podemos dilucidar, discernir. Sí, Entonces, exactamente. ¿cómo enfrentarnos a esta visión en la que hemos crecido, en donde prácticamente es el final de la historia, y cómo asumir una perspectiva similar al del pueblo de la Biblia? Este es como un problema con el que nos tenemos que enfrentar. Así es, y entonces pues nos damos cuenta que sin formación y sin guía y orientación y sobre todo de oración, pues no vamos a poder realizar nada de esto. Exactamente, exactamente. Muchas El gracias. profeta es alguien lleno del Espíritu de Dios, incluso Ujú. un arrebatado del Espíritu de Dios. Eso es importante. Gracias. Gracias a ti. Tomás, por favor. Te escuchamos. Me apareces como Tomás Bisb. A ver, ¿ahí me escucha? Sí, perfectamente. Ah, perdón, no podía habilitar mi micrófono. No hay problema. No, pues primero que nada, agradecer esta conferencia magistral, ¿no? Yo creo que todos estamos, pues muy agradecidos, ¿no? Eh, Luego, con lo que he escuchado hasta hoy, a mí me parece que le estamos dando al clavo con respecto a poner en práctica lo que, como decía ahí la señora que, nuestra hermana que dice que ha leído mucho la Biblia, ¿no? Ujú. Pues sí, leemos mucho, nos pasan muchos años ahí en esta preparación, pero creo que el problema es el aterrizar lo que vamos escuchando, aprendiendo, etcétera. Y esta conferencia nos ayudó, creo yo, que a eso, a aterrizar ese, vamos a decir, espíritu profético del que, como decía usted, todos gozamos, decía por ahí alguien, por supuesto, por el bautismo, ¿no? Ujú. Pero pues muchas veces se queda en eso, en el concepto, ¿no? En el concepto. eh, y bueno, pues hoy creo misión del profeta, la misión profética. Y primero a mí me hace pensar en el valor que necesitamos para ser profetas en este tiempo. Yo creo que ha sido de siempre, pero ahora pues el atrevernos a llevar ese espíritu profético, ¿no? Esa profecía de Dios, ese querer vivir adecuadamente o ese querer vivir cristianamente, ¿no? Porque nuestra sociedad nos puede dar miedo, o a lo mejor es lo que pasa, ¿no? Nos puede dar miedo expresar nuestra convicción, nuestra fe cristiana, sobre todo cuando sabemos que el expresarnos o el expresarlo y querer vivirlo, pues nos puede llevar a la marginación, como decía usted, que esto ha sido histórico, ¿no? El no necesariamente poder generar economía haciendo esto, ¿no? Se nos marginaría, pero pues eso requiere de valor, requiere de convicción y, y, y pues querer vivir, creo yo, como iglesia, porque pues como iglesia, usted lo decía, ¿no? Todos nos quejamos muchas veces nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto ha sido una consecuencia precisamente de no haber atrevidonos en algún momento a decir, oye, esto está saliendo de control, ¿no? Y de alguna manera, por lo tanto, fuimos cómplices, ¿no? De habernos, pues de haber pasado por alto tantas cosas, ¿no? Y esto crece y crece y crece. Entonces, pues yo creo que
Pues sí creo que la voluntad de Dios es que como sociedad vayamos creciendo, que como sociedad vayamos reconociendo o recuperando a lo mejor nuestra convicción cristiana como iglesia. Todo está bien hecho, por supuesto, ¿no? Pero sí iremos reencontrándonos con esa fe, con esa convicción cristiana. Y pues de nuevo, gracias por esta magistral exposición, profesor. Muchas gracias, Tomás, me da gusto verte. Mm. De hecho, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El Dios en el que creemos nos ha entregado un proyecto de relaciones, un proyecto de sociedad, un proyecto de mundo que tiende hacia a estos cielos nuevos y tierra nueva que se anuncia como escatología. En el Antiguo Testamento se le llama alianza. El Nuevo Testamento en labios de Jesús le llama reino de Dios. El profeta es entonces el que anuncia el reino. El profeta neotestamentario, ustedes y yo, somos los que anunciamos el reino de Dios, los que anunciamos y denunciamos lo que va en contra del reino de Dios. Pero Jesús también nos ha dado un par de herramientas importantes frente a esto. Por un lado, el hecho de saber utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance, y él, por ejemplo, utilizó los medios de comunicación mejores que tenía a su alcance, el burrito, la caminata, la parábola, el milagro, utilizó medios de comunicación adecuados. Nosotros tendríamos el Zoom, por ejemplo, nosotros tendríamos un pizarrón, tendríamos cosas que a lo mejor Jesús no tuvo, la astucia para buscar las mejores herramientas, pero también ser mansos y no mensos, ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, es decir, saber en qué momento elevar la voz y en qué momento guardar silencio para contemplar la realidad, pero también, como dijo Tomás, tener el valor de hasta interpretar religiosamente la realidad. Es algo que en este tiempo no tiene un lugar. Si quieres interpretar la realidad, te van a hacer a un lado, eso es un hecho. Si quieres interpretar un acontecimiento religiosamente, te van a decir que eres fundamentalista, o eres neoconservador, o eres neoliberal, o eres fifí, o cualquier cosa de esas. Pero pues se necesita precisamente este Espíritu de Dios que hacía que, como dice el profeta, llama a Dios, ¿quién no profetizará? Clama a Dios, ¿quién no temerá? Muchas gracias, Tomás. Pues muy bien, el tiempo se nos está viniendo encima y no quisiera dejar pasar la oportunidad para responder a una pregunta que nos hacen en Facebook y que tiene que ver también con la pregunta que se ha hecho aquí acerca de cursos bíblicos, formación bíblica en la Arquidiócesis de México. Bueno, yo quisiera decirles que la Arquidiócesis de México, a través de su dimensión de Biblia y extensión formativa, de la cual yo soy encargado, por cierto, ofrece un diplomado. Es un diplomado que se llama Caminando en la Animación Bíblica de la Pastoral. Este diplomado tiene dos grandes bondades. La primera de ellas es que ofrece a lo largo de sus módulos una formación bíblica seria, profunda, en la línea de la teología y la espiritualidad. Por cierto, el maestro Alejandro nos honra siendo profesor de algunos módulos de ese diplomado. A ese nivel de categoría de profesorado está el diplomado. Entonces, ofrece por un lado esto, formación bíblica, en donde se ven temas como como el que les ha impartido el maestro Alejandro. Pero por otro lado, ofrece también herramientas prácticas de aplicación a la espiritualidad, tanto a nivel individual
como a nivel de las de los diversos ministerios, labores que se pueden estar realizando en la pastoral de la iglesia. Esa parte es la animación bíblica de la pastoral. Entonces, conjunta ambas cosas este diplomado. Yo se los recomiendo, la verdad, no es que esté jalando agua para mi molino, pero es un buen diplomado. Pueden ustedes buscar referencias. Algunos de ustedes seguramente están inscritos o ya han cursado el diplomado y podrán dar fe de lo que estoy diciendo. Este diplomado empieza en octubre precisamente, así que están ustedes perfectamente a tiempo si les interesa. Y el primer módulo es Introducción a la Sagrada Escritura, donde se ven temas muy interesantes como cómo se interpreta adecuadamente la Sagrada Escritura, qué es la Sagrada Escritura, porque hay muchos pues equívocos en cuanto a lo que es la Sagrada Escritura, principios fundamentales de la misma, en fin, es un módulo también muy interesante. Ese módulo lo imparte un servidor. Y bueno, pues si quieren ustedes informes al respecto, les he puesto en el chat de esta reunión los datos, el número de WhatsApp, incluso el que aparece en los promos de la celebración del mes de la Biblia. Ese WhatsApp es el personal de un servidor, así que ahí pueden ustedes solicitar informes, y también el correo de Dimensión de Biblia, los he puesto también ahí en el chat por si lo quieren copiar o guardar. Es dimensión la palabra de, la preposición de, biblia@arquidiocesismexico.org. Entonces, bueno, pues yo quedo a sus órdenes por si es de su interés. Pues te agradezco muchísimo, Alejandro, el que hayas aceptado compartir con nosotros esta noche tus conocimientos, tu sabiduría y además tu gran experiencia en la docencia. Yo creo que para todos fue una experiencia muy provechosa y ya nos podemos ir sintiendo profetas. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos. Despidámonos con una oración final. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, continúa, te lo suplicamos, iluminándonos y dándonos fortaleza para ser fieles discípulos misioneros en medio del mundo. Amén. Pues que pasen una excelente noche. Nos vemos, Dios mediante, el próximo 19 de septiembre con el tema La escucha de Dios en los Salmos. También tendremos a una extraordinaria ponente, que es la maestra Thais Gea. Seguramente ustedes la conocerán. También una extraordinaria ponente. Pues hasta entonces les esperamos. Cuídense muchísimo y que pasen la mejor de las noches. Hasta luego. Gracias.